and it feels so good. Hola a todos y bienvenidos al tercer capítulo de nuestro podcast Lo que vale la pena. Mi nombre es Ignacio Cabezas, soy el host de este podcast para los que primer capítulo que ven, y quiero partir saludándolos a todos, ¿cierto? Esperando que estén todos muy bien. Estamos en vísperas de Navidad, por lo que me imagino que muchos de ustedes quizás ya están descansando con la familia, quizás otros están ahí con las últimas compras navideñas, ¿cierto? Em, Así que eso, les deseo desde ya obviamente una muy feliz Navidad, espero que este tiempo sea un tiempo bonito. Y eso, segundo, en verdad, quiero agradecer mucho por la buena recepción que tuvo el capítulo con Connie. La verdad es que para nosotros quizá es un tema que se nos hace fácil conversar porque los dos tenemos TDAH, pero yo aprendí mucho y creo que muchos de ustedes también les sirvió este capítulo para poder conocer un poquito más sobre este trastorno. Y eh, fue también muy bonito poder ver que algunas personas escribieron algunos comentarios, y lo cual me parece excelente y sirve también para poder ir aprendiendo juntos. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre las emociones. Vamos a seguir hablando sobre las emociones. Esta es la parte 2. Pero haciendo una pequeña recapitulación de lo que conversamos la primera vez. Lo primero fue que hablamos de que este tema de las emociones aún está siendo muy estudiado, que hay harto debate científico sobre este tema. Hablamos sobre las dos grandes teorías que existen, que una es la mirada clásica, ¿cierto? Que nos dice que somos personas más reactivas y que las emociones son universales. Y hablamos de la otra teoría que es más nueva, que es la de la construcción de las emociones. Y esta nos habla así a grosso modo de que nuestro cerebro está constantemente prediciendo todo lo que sucede en nuestro cuerpo y externamente. Y que con estas predicciones, además de todo el feedback externo, nosotros vamos construyendo nuestra realidad. Y entre medio de eso están también las emociones. Y también al final me di un tiempo para poder hacer una pequeña reflexión sobre que la comunicación es un punto vital y de mucha importancia con respecto a este tema de las emociones, no solamente para nosotros entendernos mejor, sino que para poder entender mejor al que está al lado nuestro, ¿cierto? Y hoy vamos a seguir hablando sobre esto y vamos a hablar sobre algunos puntos específicos. Obviamente vamos a seguir hablando sobre las emociones, pero hablaremos sobre un componente muy importante que se llama interocepción, que, bueno, ahí voy a ir contándoles. Hablaremos sobre cómo nosotros como personas categorizamos. Nuestro cerebro tiene como una tremenda biblioteca donde va categorizando todo lo que vamos aprendiendo, y a través de esta biblioteca la vamos seleccionando de acuerdo a lo que queremos lograr. Y por último hablaremos del método Ruler, que la verdad es una opción muy buena para comenzar con todo esto de ampliar nuestro lenguaje emocional y no quedarnos simplemente con estas emociones básicas que conocemos, y entender que muchas veces las emociones se van complejizando y son un cúmulo de otras, y eso genera que a veces no podamos como definir bien lo que estamos sintiendo en algún momento específico. Y quiero partir este episodio sobre las emociones contándole un pequeño cuento. Eras una vez en un reino mágico, más lejano que las más distantes montañas. Ahí, en el castillo de este reino, vivía una hermosa princesa que se desangró y murió. ¿Hay algún error en esta historia? ¿Qué fue lo primero que pensaron? Como que quizás había algo que no calzaba. Bueno, lo que acaba de pasar, yo creo que a la mayoría de ustedes, es que ha habido un error de predicción en nuestro cerebro. Como les decía, nuestro cerebro está constantemente generando predicciones de todo tipo.
En este caso, ustedes estaban esperando que este cuento llegara quizás a aparecer el príncipe azul o quizá el dragón o lo que estamos acostumbrados con respecto a este tema, pero no fue así. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Nos muestra efectivamente que nuestro cerebro está constantemente tratando de predecir y que cuando hay algo que no calza, algo sucede, que después vamos a hablar sobre esto. Vamos a poner una pausa en esto de las predicciones y quiero que entremos a hablar sobre un componente clave dentro de las emociones, que es la interocepción. Pero para hablar sobre interocepción, debemos empezar hablando de algo que nos acompañará toda nuestra vida, que es un flujo de información que puede ser o no consciente y que constantemente nos está generando sensaciones en nuestro cuerpo. Sensaciones que muy a grosso modo pueden ser placenteras o no placenteras y que podamos estar sintiendo que nuestras energías están altas o en una energía más baja. No una energía como esotérica, sino que hay días que nos sentimos con mucha energía o incluso durante el día nos sentimos a veces con mucha energía, de repente nos sentimos más bajos y quizá no me siento tan placenteramente porque está pasando X o Y en nuestra vida. Estas sensaciones que tenemos sí son universales y como les decía, están en cada uno de nosotros y pueden estas sensaciones llegar a ser conscientes y puede llegar finalmente a generar una emoción. Pero depende de hartos factores que vamos a ir conversando en más adelante. Es importante también entender que nuestras neuronas no están apagadas y no están ahí esperando que un estímulo las gatille, sino que siempre se están estimulando entre ellas. Las neuronas funcionan como si fuéramos un equipo deportivo. Póngale el nombre de equipo que ustedes quieran, básquetbol, fútbol, lo que más les guste a ustedes. Pero de esta forma funciona nuestro cerebro, o sea, están constantemente interactuando una con la otra y hay momentos en que una está más activa y otras menos. A esto se le conoce como actividad intrínseca. Es como nuestra actividad basal, cuando quizá no estamos haciendo algo tan consciente. Y esta actividad intrínseca de nuestro sistema nervioso y de nuestras neuronas se encarga de nuestro corazón, de los pulmones, de nuestras funciones internas y aunque ustedes no lo crean, este es el origen de los sueños, de la imaginación y el del divagar en la vida mentalmente. Y esto produce cada sensación que podemos llegar a experimentar, incluyendo las interoceptivas, que son el origen de nuestras sensaciones más básicas, como le contaba anteriormente, que son placentero, no placentero y calmado o agitado. Aquí hay harta terminología en verdad para esto, porque por ejemplo yo esta terminología la saqué de un libro en inglés, entonces fue mi traducción. Hay algunos psicólogos que lo ven esto como los niveles de energía y si hay un nivel el nivel de placer o displacer. Hay distintas terminologías para esto. Pero lo más importante de esto es que nuestro cerebro, quien es que debe interpretar todo, se encuentra dentro de una caja oscura. Imagínense, bueno, no se lo imaginen, todos nosotros sabemos que si nuestro cerebro es el que debe interpretar todo, pero está metido dentro de nuestro cerebro, nuestra caja acá arriba, la única forma que va a tener de saber lo que pasa afuera y de poder interactuar es a través de las señales que van llegando de distintas partes. Como la luz, las vibraciones, señales químicas dentro del cuerpo o fuera, y en las cuales se van a convertir en la vista, en el sonido, en los olores y todo eso. Además, utiliza nuestras experiencias previas, busca las situaciones parecidas que hemos vivido en nuestra vida y ve si tienen concordancia o no con lo que estás sintiendo en ese momento. Aquí les voy a poner un ejemplo de un jugador de béisbol. Vamos a poner ese deporte. Ahí en el béisbol hay un jugador que es el que debe golpear el balón, ¿cierto? Ellos entrenan constantemente. Constantemente durante la semana están practicando este golpe, ¿cierto? Y otro jugador es el que les tira el balón. Pero ellos,
cuando están en un partido, este jugador, incluso antes de que la persona, el otro jugador del otro equipo, le vaya a tirar el balón, ¿cierto? O la pelota, el cerebro ya está prediciendo lo que tiene que hacer, qué tiene que activar o no para poder em, golpear el balón. Entonces, basado en la experiencia previa, genera una predicción y realiza literal una simulación de lo que debería pasar. Y esa simulación que se genera en el cerebro viaja copias de esta simulación hacia los centros donde deberían activarse, los músculos, eh, quizá el corazón que tiene que empezar a acelerarse, o a nuestra vista que debe generar que se enfoque específicamente en las manos de la persona y cómo está lanzando. Y una vez que el otro jugador lanza el balón y si esta persona le achunta al jugador con el bate, literalmente no sucede nada más. Pero si no le achunta, lo que sucede ahí es lo que nos sucedió ahora cuando yo les leí al principio esta historia que no terminó tan bien. Entonces, el cerebro ahí no predice de una manera concreta bien, y este error de predicción vuelve a nuestro cerebro y se harán los ajustes necesarios. Y esto tiene un nombre en la vida y se llama aprendizaje. Así es como generalmente aprendemos, ensayo y error. En casi, bueno, yo creo que en todo. En todo nuestro cerebro funciona de esa forma para poder ir haciendo asociaciones, para poder entender cómo suceden las cosas. Entonces, en resumen, hay una predicción de un acto, de lo que está sucediendo. Generalmente estas predicciones parten como actos motores. Hay una simulación de lo que debería pasar. Después hay una comparación si lo que se simuló y lo que está sucediendo calza. Y si calza, no pasa nada. Si no calza, se debe resolver este error, ¿cierto? Bueno, pero ¿qué tiene que ver todo este proceso con las emociones, po? Bueno, muchas veces este proceso de intercepción más experiencias previas y predicciones pueden terminar convirtiéndose o no en emociones. Pero para que esto ocurra, nuestro cuerpo utiliza siempre sensaciones como les contaba anteriormente, y estas sensaciones, también como les decía, pueden ser de calma, me siento energético, me siento cansado, me siento interesado, algo está como atrayéndome, etc. En inglés esto se conoce como affect. Ese es el término. No pude traducirlo al español yo y no me di el tiempo de buscarlo, pero affect es la palabra en inglés para estas sensaciones que estamos sintiendo constantemente. Y esto funciona en dos grandes categorías. La primera, como les decía, es el nivel de energía con el que te encuentras. Y el segundo es si estas sensaciones son agradables o desagradables. Aprender a categorizar esto nos permite tener un mayor entendimiento al momento de poder definir qué es lo que sentimos y si le queremos dar un significado a estas sensaciones. Y ahí aparecen las emociones. Es importante que este proceso no solamente obviamente depende de la intercepción, sino que depende de otros factores que habíamos comentado anteriormente. Nuestro contexto y de lo que conocemos. Además, es súper importante, sin entrar en muchos detalles, que nuestro cerebro utiliza un sistema de categorización para poder definir no solo emociones, sino que cualquier cosa que esté sucediendo en el mundo. Un ejemplo de esto podría ser si hablamos de un concepto como cosas que pueden volar. Si pensamos en este concepto, hay un montón de cosas que podrían entrar dentro de esa categoría. Las más obvias quizás serían pájaros, insectos, ¿cierto? Pero también hay aviones, hay helicópteros, frisbee que también pueden volar bajo ciertas circunstancias, ¿cierto? Pero lo que elegimos va a depender de la situación que estemos viviendo en ese momento y obviamente de la meta que queremos lograr. Porque, por ejemplo, si estás hablando con alguien que tiene que hacer un viaje a algún país, no sé, no tan cercano, entonces obviamente no es tan fácil llegar en auto, por ejemplo.
em, nosotros no vamos a llegar y decirle, bueno, pues te puedes ir en un frisbee. No, pues. Siempre vamos a ir a pensar en lo que, de acuerdo al contexto y a la meta, es más pertinente. Entonces, en este caso, de acuerdo a la meta, sería un avión, ¿cierto? Le hablaríamos de, hoy están estas opciones, están estas marcas, quizás yo tenía buena experiencia con esto, bla, 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 ¿cierto? Em, entonces, em, esto va a depender netamente de la meta, lo que queremos lograr. Otra cosa que entra en juego es que si volvemos a un punto que tocamos en el primer episodio, que son los distintos miradas de las emociones, hay algo que obviamente no podemos negar, y es que aunque entendamos esta nueva mirada de las emociones, claramente nosotros los humanos tendemos a que si nos preguntan, define a una persona feliz, hay una probabilidad más alta que la chance de que la mayoría describa ciertos atributos o características generales de la felicidad, ¿cierto? Entonces diríamos una persona sonriendo, ¿cierto? Y cada uno le daría quizás algunas otras características, ojos abiertos, con esto de la sonrisa, ¿cierto? Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo lo podemos explicar? Como que pareciera que está como un poco queda un poco en jaque la nueva mirada, pero en los últimos 15 años de estudio científico se ha acuñado un nuevo término que es que hay un prototipo para todo. Los humanos funcionamos a través de prototipos para poder interactuar sobre todo entre nosotros. Y a nivel de emociones también nos sucede lo mismo. Y voy a tratar de explicarles uno de los estudios más interesantes sobre esto, que fue que unos científicos, ¿cierto?, tomaron una hoja de papel, o me imagino como en un computador, dibujaron en esta hoja, carta, un patrón de puntos negros. Así puntos, 12 puntos, bien distribuidos dentro del espacio. Y le pidieron a un software, ¿cierto?, a un programa que hiciera, a partir de ese primario, que hiciera 12 más, 12 patrones distintos. Entonces a un grupo de personas se les mostró estos 12 patrones que venían del original, pero nunca se les mostró el primero, el que ellos crearon. Entonces al final ellos lo que hacían era pedirle a las personas del estudio que dibujaran un patrón de acuerdo a todos los que ellos habían visto. Y la mayoría de las personas dibujaba un patrón casi exactamente parecido al original. Entonces esto nos muestra que ni siquiera necesitamos vernos expuestos al prototipo para poder nosotros tenerlo ahí mentalmente. Y esto es lo que sucede con las emociones. Lo que les decía anteriormente, la felicidad, ¿cierto?, o el enojo, tiene ciertas características, pero la realidad es que si hablamos de cualquier emoción, hay un abanico de opciones en cada categoría, en cada una de ellas. Y por eso es tan importante volver a lo que hablábamos antes, a estas sensaciones que sentimos en el día a día y que nos permiten dar un sentido a nuestras emociones basado en el contexto y en nuestras metas, como también les decía anteriormente. Hay un gran abanico de opciones, pero muchos de nosotros nos cerramos solamente a algunas opciones. Y en el capítulo de hoy, y ya llegando quizás a uno de los últimos puntos, es que en la psicología hay una herramienta llamada el método Ruller, el cual está desarrollado por el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale. Cabe mencionar que este método está validado en Chile. De hecho, yo estuve revisando y el Ministerio de Educación lo utiliza mucho, creo que para temas psicológicos en los colegios, para la psicopedagogía, ¿cierto? Y es un método que cada vez se está utilizando más también en la práctica clínica de psicólogos alrededor del mundo.
Y este método se centra en el desarrollo de 5 habilidades de la inteligencia emocional, que son el reconocer, recognizing, el comprender, el understanding, etiquetar, que es labeling, expresar, expressing, y regular, regulating. ¿Por qué se lo digo en inglés? Porque ruler son esas palabras en inglés y por eso quizá en español no calza, pero es por eso, ¿ya? Y dentro del método ruler, una de las herramientas es el medidor emocional. ¿Qué hace este medidor emocional? Ayuda a identificar las emociones que se están experimentando en un momento determinado. Y para usarlo se debe primero pensar en el nivel de energía, que es lo que hablábamos anteriormente, que se puede evaluar en una escala del -5 al 5. Después pensar en el nivel de satisfacción o si me siento placentero o no placentero, lo que les decía que tenían diversos como traducciones. Y esto es un cuadrante, entonces está dividido en 4, ¿cierto? Y dependiendo de dónde tú caigas, si es que tienes energía alta y es placentero, caes en una parte, si es energía alta pero no placentero, caes en otra, si es energía baja, placentero, energía baja, no placentero, 4 cuadrantes. Dependiendo del cuadrante en el que tú caigas, se abre un abanico de opciones de emociones. Y la idea es que lo ubiques y ubiques la emoción que calce más con lo que estás sintiendo en el momento. Y considerar de esa forma cómo se está expresando la emoción y reflexionar sobre cómo regular esa emoción. Es una herramienta súper útil. Y estuve justamente en la semana conversando con algunos colegas psicólogos y ahí dentro de la conversación surgió que hay una app que se llama How We Feel. Lo fome es que no está en español actualmente, lamentablemente. Estamos ahí, conversábamos que estábamos atentos a que cuando salga la versión en español, pero es una aplicación gratuita que nos permite hacer esto, nos permite como llenar la información. Y lo bacán de esta app, lo bueno es que nos permite nos permite mostrar como un resumen de cómo nos sentimos. Y por decirles algo, no sé, si ya llevas un mes en esta aplicación subiendo la información, después tú puedes ver dónde te sentiste más feliz, dónde te sentiste más triste, con quiénes estabas, qué estabas haciendo. Además tiene como una IA que te va como dando insight de lo que tú vas colocando, entonces tú le escribes, mira, como que puedes indagar un poquito más en por qué te sentiste de esa forma, qué estabas haciendo específicamente. Entonces es muy bueno porque nos permite poder reconocer nuestras emociones primero, pero también nos da la opción de poder ver dónde tenemos que quizás trabajar un poquito más las emociones, pues, sobre todo quizás las que son más negativas, y poder hacer de a poquito este cambio. Esto nos puede permitir entonces a la larga trabajar nuestras relaciones significativas con los demás y quizá también para poder resignificar experiencias no tan placenteras como les decía anteriormente. Y aquí voy a tomar un tema que quizás puede ser un poco controversial lo que voy a decir, pero también dentro de esta resignificación de las experiencias no tan placenteras puede caer el dolor. Este tema yo creo que lo vamos a conversar más adelante en el podcast, pero muchas veces, sobre todo las personas que han tenido dolor persistente por mucho tiempo, por muchos años, el dolor está tan como ha tomado tantas áreas de su vida que muchas veces no les permite sentir más allá del dolor. El dolor es todo lo que hay, por decirlo de alguna forma. Y poder quizás en esos momentos poder ir viendo qué es lo que realmente sentimos más allá del dolor es una herramienta que nos podría ayudar a poder hacer una resignificación de este dolor, ¿cierto? De poder quitar un poco este tema emocional y poder de a poquito ir haciendo cambios en nuestro sistema nervioso y poder hacer cambios
en cómo afrontamos el dolor. Algo que se liga mucho a esto, a este tema, es algo que se llama la neuroplasticidad. Nosotros como humanos, hasta el final de nuestra vida, tenemos neuroplasticidad, que es la capacidad del cerebro de adaptarse, del sistema nervioso. Lamentablemente, hasta la edad más o menos de los 25 años, las personas, los humanos, son altamente neuroplásticos. Ni qué decir de los niños que solo tienen que existir y la neuroplasticidad les brota por el sistema nervioso y van aprendiendo lenguaje y moverse y un montón de cosas a través de esto, pero con la edad, después de los 25 sobre todo, más o menos 2 años, esto se va perdiendo, esta neuroplasticidad, esta capacidad tan buena de hacer cambios a nivel de nuestro sistema nervioso. Pero, a pesar de que esto se va perdiendo, también hay formas de poder acceder a esta neuroplasticidad siendo más grande. Y esto es súper importante para las personas que han tenido traumas o que están pasando por temas de dolor, porque muchas de estas personas tienen un problema para poder descifrar sus emociones, para poder leerse ellos mismos, para poder relacionarse con su contexto, con las personas que están con ellos. Entonces, dentro de todo lo que es como poder hacer esta resignificación de las emociones, además el poder hacer estos cambios neuroplásticos en nuestro cerebro que puedan, que dentro de las predicciones, porque por ejemplo una persona que tiene dolor, el cerebro predice que en ciertas cosas tiene que doler y el cerebro y nuestro cuerpo va a generar el dolor sí o sí. Pero si nosotros le vamos enseñando al cuerpo a través de distintas formas, puede ser el movimiento, puede ser estas herramientas más psicológicas, podemos ir haciendo estos cambios más a nivel más profundo de nuestro sistema y quizá en el futuro poder ir resignificando el dolor, los traumas y poder avanzar en la vida. Quizá no que el dolor desaparezca o que el trauma ya nunca más me acordé de él, pero sí verlo con otros ojos. Y eso es un trabajo que es muy importante realizar. Y creo que estoy divagando, pero quiero contarles que ya estamos trabajando como en lo que viene para el podcast. No, que yo les hable de las emociones o que hemos hablado sobre el TDAH y ahora volvemos a las emociones, no es como que estoy hablando de temas que no se conectan entre ellos. Y hay un hilo conductor en todo esto. La idea es que más adelante, en el próximo capítulo, vamos a hablar sobre un tema muy ligado a la interocepción, a todo esto de cómo nos sentimos. Y lo vamos a ir conversando con una invitada que va a venir más adelante y poder indagar un poquito más en esto que se llama la conciencia corporal, que está muy ligado, como les decía, a lo interoceptivo, y cómo ir poder trabajando todo esto para poder trabajar el dolor, trabajar los traumas, nuestras relaciones con los demás, con nosotros mismos. Lo importante es poder ir teniendo como nuevas herramientas para poder ver la vida desde otra perspectiva. Aprender sobre esto para mí ha sido muy importante en este tiempo. Ha sido un tiempo bastante ajetreado en mi vida. No simplemente porque sea fin de año, sino que, todos vivimos distintas situaciones, pero el poder tener estas herramientas yo creo que ayuda mucho para poder darle otro sentido a lo que vivimos, a lo que experimentamos y a entender algo que es súper importante y que es uno de los puntos más críticos con respecto a esta nueva teoría de las emociones, y es que nosotros somos los constructores de esto. Nosotros somos los que le damos un significado a las cosas. Y si podemos hacer este cambio de switch, es muy poderoso para cada uno de nosotros. Bueno, este fue el tercer capítulo del podcast. Sé que quizá divagué un poquito más en este episodio,
pero quiero que se queden con quizá lo más importante, que es que, primero, las emociones no son universales, que hay un abanico de opciones con respecto a las emociones, que nosotros somos constructores de estas emociones, no están fuera de nosotros, no llegan por arte de magia, y que podemos hacer un cambio de switch en muchas áreas de nuestra vida. Obviamente con ayuda, ¿cierto? No, con esto yo no quiero decir como esto lo pueden lograr solo y chao. Sería como muy irresponsable de mi parte de decirles que esto se puede arreglar fácilmente. No es así. Es un proceso que requiere tiempo, que requiere mucho trabajo, pero se puede hacer. Entonces, quédense con eso. La comunicación con las personas es muy importante. Y espero que este capítulo les haya entregado algo, quizás con un poco más de divagación, pero que hayan podido sacar algunas cosas que les pueda servir en su día a día. Como les decía, ojalá en un par de semanas más va a estar el siguiente capítulo. Vamos a hablar sobre conciencia corporal y otras cositas por ahí ligadas a la interocepción, al movimiento, al ejercicio. Y más adelante vamos a empezar a hablar también sobre otro tema que es la medicina de estilos de vida. Vamos a ir conversando sobre este nuevo approach que está muy unido al modelo biopsicosocial de la salud, que es el presente y es el futuro para trabajar con personas en esta área de la salud. Y eso, pues espero que vengan cosas cada vez mejores con respecto a este podcast, que pueda ser de mucha ayuda para muchas de ustedes y que se sientan cómodos escuchando y que, como les decía al principio, comenten, compartan este podcast. Denle ahí un me gusta en Spotify. Espero en el futuro poder tener un canal de YouTube y poder ir subiendo también esta información allá, que finalmente es mucho más masivo por el tema de los podcasts. Así que eso, les deseo, como les decía anteriormente, unas muy felices fiestas. No sé si esto va a salir el mismo día de Navidad o casi ya entre Navidad y Año Nuevo, pero les deseo de verdad unas felices fiestas a cada uno de ustedes, que puedan disfrutar en familia, con amigos o con quien ustedes tengan más cercano, ¿cierto?, en su vida, pero que puedan tener un tiempo de calidad con las personas que quieren y aman. Así que eso, me despido, espero que haya sido un buen tiempo y espero no haber dado tanto la lata. Espero que les vaya muy bien y nos vemos. Chau.